Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Como hacemos en las ocasiones especiales, vamos a dedicar un vídeo de previa a un partido en específico y evidentemente el derbi sevillano, ese que enfrenta a Sevilla y Real Betis, merece que nos paremos a analizar. Hoy es lo que venimos a hacer, venimos a hablar de este Sevilla-Betis que tenemos el domingo a las 4:15 de la tarde y ya hemos hecho lo mismo con el derbi vasco, con el clásico y lo iremos haciendo durante toda la temporada. Así que si eres nuevo por aquí, oye, suscríbete que tienes vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde y todo apoyo es bienvenido. No os robo más tiempo, así que vamos a empezar ya con la previa. Ya sabéis cómo solemos hacer, que damos 5 claves para explicar un poco cómo creo o cómo creemos que van a ir, bueno, los derroteros del partido. Por dónde va a ir las claves y cómo se va a decidir este derbi sevillano que tiene muy buena pinta. Una pena porque tiene unas cuantas bajas del lado del Sevilla. No está Rubén Vargas, no está Suazo, que son dos bajas muy importantes. De parte del Betis, a falta de ese último recurso que no tiene pinta que vaya a salir adelante, no va a estar Anthony, que salió pidiendo perdón el otro día en el partido por ser expulsado. Es una pena porque en este tipo de partidos queremos ver a los mejores jugadores, pero aún así yo creo que vamos a tener un show y un espectáculo a la altura de un derbi sevillano, que es una altura muy alta. La primera clave, sabéis que aquí hablamos un poquito más de lo futbolístico, por ejemplo, lo emocional no lo vamos a destacar porque creo que es una cosa muy personal de cada equipo, de cómo esté el equipo en ese momento, de quién juega en casa, y bueno, creo que lo emocional ya es evidente que es una de las claves en un derbi sevillano. Sabemos que las pulsaciones van a 1000 y que controlar esos nervios es complicado, pero que el que es capaz de bajar un poco la temperatura y juntarse con el equipo y jugar un poco mejor tiene mucho terreno ganado. Así que bueno, lo emocional lo dejamos un poco aparte, habría que mencionarlo, pero no lo metemos como una de las claves. La primera clave a destacar es la presión del Sevilla y la salida del Betis. Ese juego entre la presión y la salida. Al Betis, por ejemplo, la semana pasada le vimos en la Cartuja sufrir bastante con la presión casi hombre al hombre muy alta que hacía el Girona. Uno de los centrales se descolgaba con uno de los mediapuntas del Betis y con eso hacían una presión hombre al hombre. Y de hecho en la primera parte, aunque es verdad que el conjunto verde y blanco consigue salir en algunas ocasiones, sufre bastante el Betis en esa primera parte, se va por abajo al descanso en el marcador y la realidad es que no está en ningún momento cómodo. El Sevilla sabemos que le gusta ir a apretar muy arriba a los rivales, por ejemplo, tenemos el ejemplo del partido del Barça o el partido del Elche, esos equipos que quieren tener balón, le gusta ir a apretarles arriba porque es una de las cosas que mejor hace este Sevilla, que es presionar con perfiles muy físicos como Mendy en el medio del campo. Y por eso ese juego entre la presión y la salida, veremos, yo creo que es una de las grandes claves del partido. También hay que decir que el Betis lo que mejor hace, porque tiene una calidad enorme, es transitar. En cuanto sus jugadores tienen un poquito de espacio, el Betis es capaz de matarte con una, dos, tres acciones muy buenas, que acaben en gol, que acaben en ocasiones muy claras y es capaz de acabar el partido en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, esa presión del Sevilla yo creo que puede ser la manera que tenga el conjunto hispalense para dominar al verde y blanco, pero que en cuanto falle un poquito y consiga transitar el Betis, ahí el Sevilla puede hacer, o sea, el Betis puede hacer mucho daño. Así que yo creo que en ese juego de la presión y la salida va a ser mucha parte del partido y por eso es la primera clave. La segunda, también un poco en la línea de este, es adelantarse. Quien se adelante primero probablemente tenga mucho terreno ganado. Como hemos hablado, el Betis está muy cómodo en las transiciones y también replegando. La verdad es un equipo que planta el 4-4-2 y se siente cómodo porque tiene especialistas defensivos y porque tiene especialistas para transitar después. Por lo tanto, si se pone por delante, yo creo que en ese plan de partido de, bueno, me echo un poquito más atrás, espero al Sevilla e intento transitar, ahí puede hacerle daño al Sevilla. Y en cambio el Sevilla, cuando tiene que remontar, pues bueno, es un equipo que va un poco más corto a nivel de talento, que no tiene tantos jugadores desequilibrantes, que pueda crear una ocasión de gol por sí mismo y ataca mejor en transición que al bloque bajo. Entonces, pues bueno, creo que
si se adelanta el Betis puede tener bastante terreno ganado, más allá de la evidente ventaja simplemente de ponerte por delante. Pero bueno, creo que esto es algo importante a recalcar, porque en el otro lado también al Betis le hemos visto muy bien transitando, pero es verdad que algunos partidos que ha tenido que atracar un bloque muy bajo no está tan cómodo. Yo creo que el Betis tendría más capacidad que el Sevilla para remontar un supuesto marcador adverso, porque tiene más talento el Betis que el Sevilla, pero creo que el que dé el primer golpe puede ser una de las claves del partido. Pasamos de la segunda a la tercera, que en este caso vamos a hablar en la tercera y la cuarta de jugadores específicos, de jugadores que pueden marcar la diferencia. Empezamos por el local, por el Sevilla. Y hay un jugador que en esto de tener una mejor circulación, de tener más talento entre líneas, de aportarle un toque de magia, hay un jugador en el Sevilla que está creciendo en esto en las últimas semanas, y ese es Peque, que para mí está cada vez mejor, que va encontrando su mejor versión, aunque le ha costado desde que llegó al conjunto del Nervión, le ha costado, pero oye, va cogiendo su mejor versión, y por eso Peque creo que es un jugador muy importante, que el otro día, por ejemplo, al Betis le vimos sufrir con Unagi a la espalda del doble pivote, y entonces Peque moviéndose en esa zona entre centrales y doble pivote, en el que yo creo que va a sacar el Sevilla un 4-2-3-1, como hizo en el campo del Español, moviéndose en esa zona, recibiendo a la espalda de quien pueda conformar el doble pivote del Betis. Creo que ahí tiene que ser el jugador encargado de aportar algo diferente al Sevilla, y que si no consiguen controlar a Peque, como no pudieron hacer con Unagi, el Sevilla se puede imponer al Betis ahí y ahí hacer daño. También en transiciones, evidentemente, cuando recupere el Sevilla, Peque es el encargado de conducir, de lanzar, de encontrar a los mejores jugadores, y sobre todo teniendo en cuenta que no está Rubén Vargas. Entonces creo que ahí Peque puede jugar un papel muy importante, y que sin un Peque bueno, es verdad que es difícil que el Sevilla vaya a producir ofensivamente todo lo que va a necesitar para ganar el partido. Y si hablamos de Peque en un lado, en la cuarta clave traigo al Cucho Hernández. Un Cucho Hernández, el que por cierto hicimos una previa sobre su selección en nuestro modo mundial el pasado martes, así que oye, si cuando acabes este vídeo puedes ir a verlo. Pero volvemos al derbi, hablamos del Cucho Hernández. ¿Por qué le pongo? Porque es un gran jugador, porque está haciendo una gran temporada, porque puede sumar mucho en este partido, pero también porque los centrales del Sevilla están dejando a deber. Entonces, si el Cucho Hernández, ante esa presumible presión del Sevilla, puede ser ese jugador que baje a recibir y se gire con sus apoyos, ponga de cara a sus jugadores, o encuentre a Abde o a Aitor Ruibal, porque no está Anthony, o quien juegue por la derecha, que pueda ser Lo Celso, o bueno, aunque está con alguna duda, o pueda ser, no sé, pueda ser Pablo García, por ejemplo. Pues si Cucho Hernández va a ser ese jugador que pueda sacar de zona a uno de los centrales y ahí exponer a los centrales, creo que puede ser un jugador que tenga mucha importancia en el derbi de este domingo. Así que pongo a Peque por un lado y pongo a Cucho Hernández por el otro. Pero evidentemente, y como última clave, no nos podíamos ir de aquí sin hablar de Isco. No sabemos si va a ser titular o suplente, porque las bajas del Betis puede que le hagan ser titular antes de lo debido. Yo creo que va a ser suplente. No me pega que Pellegrini le ponga ya en el segundo partido después de tanto tiempo fuera de la rotación. Pero el factor Isco puede ser muy importante. Si sale de titular, porque puede ser ese jugador que rompa presiones y que le permita al Betis tener más balón, transitar, lanzar a sus compañeros, o también puede ser ese jugador que, saliendo en el minuto 60, en el 70, con todos cansados, con un poquito más de espacios, ahí marque mucha diferencia. Es verdad que es el jugador, es una realidad que va a ser el jugador que, estando a su mejor nivel, es el mejor jugador que va a haber en el derbi, sin ninguna duda. Entonces puede ser un factor muy importante si sale desde la partida o si sale desde el banquillo. Yo creo que todos los sevillistas van a tener en la cabeza de, bueno, oye, igual estamos en el minuto 60, 70 y vamos por delante, pero ahora sale Isco. Y ojo, hay que tener más cuidado, sobre todo en un contexto en el que haya más espacios, en el que pueda recibir más balón, ahí puede hacer bastante daño. O incluso también, si el Betis va por delante, que salga Isco y que
en vez de replegarse atrás, pues bueno, pueda tener un poco más balón, pueda defenderse con balón, pueda encontrar a sus mejores jugadores en transición. Creo que es un factor que no podíamos pasar por encima. Así que para mí estas son las 5 claves del derbi: la presión del Sevilla y cómo pueda salir el Betis de ella, quién pueda golpear primero de los dos, Peque, Cucho y el factor Isco, ya sea desde inicio o desde el banquillo. Yo tengo muchas ganas de este partido. El derbi sevillano siempre es uno de los partidos más interesantes de ver durante la temporada de la Liga Española. Así que oye, si te ha gustado esta previa, déjamelo en comentarios, dale un like, suscríbete. Mañana en las predicciones de la Liga, que hacemos todos los viernes de predicciones, diré quién creo que es el favorito de los dos. Así que oye, suscríbete y mañana nos vemos. Agur.